Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos encantadísimos de estar nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema relacionado con los últimos acontecimientos políticos y electorales ocurridos en el país, especialmente la suspensión o anulación de las elecciones del 16 de febrero, que ha hecho que mucha gente se pregunte, ¿está el país realmente en crisis? Ese es el tema de esta noche y para ello contamos con tres distinguidos abogados, el doctor Julio César de la Rosa, quien es coordinador general de Alianza Dominicana contra la Corrupción, y los también abogados Valentín Medrano y Jaime Rodríguez. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta se cae por su propio peso. ¿Estamos viviendo un periodo de crisis o no? Julio César, usted, el señor y te indica que es usted. Bueno, yo creo que hablar de una crisis que pudiera estar siendo objeto de evaluación, ¿no? Hubo un acontecimiento que inesperado de por sí, algo que no había ocurrido en la República Dominicana y que yo recuerde ni siquiera en África, de suspender unas elecciones, pues... Bueno, estuvo a punto de ser suspendida la de 1978. Pero no se produjo. Pero no se produjo. Sí. Por primera vez ocurre en la República Dominicana y el hecho de que posterior a esta suspensión, a partir de lo que se presentó minutos después del anuncio, donde hubo varios conatos, pues entendíamos que el lunes iba a haber realmente una crisis en la República Dominicana y se tuvo la capacidad precisamente de anunciar para 30 días después de la suspensión de estas elecciones, anunciar la convocatoria a estas elecciones extraordinarias, lo que significa que no se produjo la crisis que se advirtió al momento del anuncio. La verdad es que a pesar de la anulación de las elecciones, que fue una enorme frustración de todo el punto de vista, el país ha seguido funcionando normalmente porque nada se ha paralizado en este país. No, eso es así, pero antes de establecer la situación, el estadio situacional en el que se encuentra la nación dominicana, en el sentido de que nosotros, si bien podíamos llamarle a la situación en la que nos encontramos como una especie de crisis, no desde el punto de vista estrictamente político. Vamos a decir que tuvimos una crisis electoral, por cuanto se frustraron las elecciones municipales que estaban fechadas, estaban datadas para ocurrir en el pasado mes de febrero. Eso produjo una crisis, ineludiblemente, indiscutiblemente. Ahora bien, es esa crisis generalizada, o sea, nos afectó los servicios, afectó la institucionalidad democrática de la nación, llegamos a un estado de sitio, a un estado de excepción desde el punto de vista constitucional. Eso no ha ocurrido. Pero yo creo que aquí, mire, aquí hay tanto arribismo actualmente, porque la gente se conduce por encuesta. Usted emite las opiniones en función de quién marca las encuestas que está encima. Y yo creo que eso es un acto de irresponsabilidad absoluta. Y así están comunicadores, políticos de la oposición, políticos del gobierno, todo el mundo. Y eso no ayuda en nada a la institucionalidad. Eso es lo que se llama montarse en las olas. Aquí se montan en las olas. Yo debo decir que instituciones que están llamadas, por ejemplo... Ustedes son surfistas los políticos. Surfistas, aclamar, no, las instituciones, aclamar por la institucionalidad. Te dicen, no, la ley puede esperar. Vamos ahora por esta vía. Por ejemplo, lo que está pasando en el CES. Que en el CES están tratando de subvertir el orden legal. Decir, bueno, nosotros vamos a decidir quién va a ser, por ejemplo, el fiscal electoral. Nosotros lo vamos a decidir aquí en el CES, pero usted tiene la potestad legal para hacer eso. O sea, usted tiene la facultad manada de una legislación que dice que usted puede hacer eso. Entonces, en ese transvestismo, en ese subirse en la ola, en esa actitud irresponsable, yo creo que sí estamos en crisis por esa falta de interés social, colectiva, de un grupo de gente que, vuelvo y le digo, se manejan en función de lo que una encuesta diga. Y yo creo que se le hace un flaco servicio a la nación de esa forma. Porque digamos las cosas como son. ¿Quién es responsable de la suspensión? Bueno, nosotros teníamos dos opciones. Suspensión total de las elecciones. Suspensión parcial de las elecciones. ¿Quiénes asumieron la postura
respecto a las partes convocadas a esas elecciones, ¿quiénes decidieron la suspensión total? ¿Quiénes apostaron? Una parte de los actores políticos entendió que debió ser total y otra parte entendió que... No, pero llamámelo por nombre, porque una parte del sector político... La Junta Central fue que tomó la... No, la Junta decidió, pero la Junta consultó a todos los partidos políticos. Entonces yo quiero saber, de los partidos políticos, vamos a decir, las cabezas de los partidos políticos, ¿quién decidió parcial y quién decidió total? ¿Quién pidió parcial? ¿Quién pidió parcial? El PLD. El PLD pidió parcial. ¿Quién pidió total? El PRM. Entonces el PRM tiene culpa de la totalidad de la responsabilidad de la crisis en la que nos encontramos también. Porque aquí las cosas no se dicen con responsabilidad. ¿Entiendes? Porque, mire, yo no soy político, yo no soy PLDista, pero yo no soy PRMista tampoco, yo no soy político, pero que aquí ahora, señores, yo no sé qué es lo que está ocurriendo con la nación dominicana, estamos descabezados. Ya las informaciones no son creíbles, la verdad no es verdad, la mentira se ha aposentado y se ha adueñado de las calles, de las redes sociales, de todo. Aquí vivimos en un país de mentiras, señores. Eso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, vuelvo a reiterar, ¿cómo es posible que Participación Ciudadana, que está pidiendo que la legalidad, haga causa común con lo que está pasando en el CES, en el sentido de subvertir el orden legal, de suplantar facultades que la Constitución y las leyes ponen en un órgano creado por la Constitución y se queda callado? Y se queda callado. Bueno, porque se está moviendo también entonces en función de las encuestas. Eso debe decirse de forma responsable. Y eso es corrupción ad hoc. Eso es corrupción. Porque nosotros debemos decir al pueblo la verdad, con transparencia, con absoluta transparencia y apego a los cánones legales. Eso se dice, eso no está ocurriendo. Ahora, yo creo que lo más importante después de lo ocurrido es que el país ha seguido funcionando normalmente. Aquí las universidades están trabajando, las escuelas están trabajando, el Congreso está trabajando, el gobierno está trabajando, los sindicatos funcionan, las empresas siguen produciendo, el comercio está abierto al público, los restaurantes funcionan. De manera pues que aquí yo creo que lo que se conoce como una crisis, que es la suspensión o la anormalidad de las actividades diarias de una nación, no se ha dado todavía, afortunadamente. Y yo espero que en las elecciones del domingo no ocurra nada que contribuya a subvertir el orden, ¿no? Yo tengo plena confianza de que la gente votará normalmente y votará en paz y será temprano a su casa. Y yo quiero recordarle a la gente que después que uno vote, váyase a su casa porque los restaurantes no estarán abiertos. Sí. No, bueno, pero... Yo creo que el momento traumático para el país, después de 50 años, en esas elecciones municipales, para elegir regidores por la vía del voto preferencial, dispuesta por la Junta Central Electoral, fue lastimoso para todo el país y para la comunidad dominicana en el exterior, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de sociedad y del constructo de tanto esfuerzo que había tenido la sociedad dominicana para tener ese tipo de democracia, y con las nuevas normativas electorales mandadas con la Constitución del 2010, unas elecciones en donde 10 años para prepararla, y entonces la Junta prácticamente le provoca al pueblo dominicano ese momento tan amargo. De ahí al momento actual ha pasado bastante procesos, y en donde los partidos políticos han activado, la sociedad civil se ha activado positivamente, que le conviene al momento y a la coyuntura en la cual estamos. Y uno aspira también de que el nivel municipal pueda tener una participación loable. Naturalmente siempre se mantiene un 50%, y con esta activación de la sociedad civil crítica, que eso permita también de que la legitimidad pueda subir de los electos del próximo domingo. Eso es una. Lo segundo es que quiero señalar que la crisis trae respuesta, y la respuesta de la Junta Central Electoral en torno a sus resoluciones han sido loables en torno a permitir tanto la parte en el escrutinio, en el conteo de los votos, que se pueda grabar, y eso es un elemento positivo desde el punto de vista de transparencia. Y otro aspecto también interesante de la Junta Central Electoral es que ha permitido los veedores, ha salido también de la mesa de discusión este tipo, y además ahora, hemos planteado eso demuestra la falta de confianza en estos medios, en las instituciones, porque si yo tengo una misión que cumplir y necesito que alguien me vigile para el cumplimiento,
yo no soy confiable. Sí, lo que acontece es que la Junta Central Electoral tiene un rol de Estado, un rol además descentralizado y autónomo, pero le responde también a una cantidad de intereses, un arcoíris de intereses. Y lo que debió hacer para febrero, de abrir cada una de las fases a que pudieran tener representación los partidos legalmente constituidos y los bloques de las alianzas, porque lo que usted no tiene que ocultar está abierto al público y eso le da más confianza. O sea, la Junta, todos los procesos y fases organizativas de las elecciones, desde febrero debieron decidirlo, de que esa parte pudiera tener la transparencia y la participación, porque es que ya los partidos políticos en República Dominicana son entidades públicas y reciben también del erario público recursos económicos de más de 20 millones de pesos y tienen también que trabajar. Más de 20 millones de dólares. No, de pesos dominicanos cada mes en función de los partidos que sacan más del 5% de las elecciones. Por lo tanto, son entidades públicas que también tienen que aportar y tienen delegaciones que tienen también que aportar. Y rendir cuenta de cómo gastan ese dinero. Entonces tienen que abrazar a la Junta Central Electoral para que no las debilidades puedan ser corregidas en el proceso organizativo. Ahora, y no el día mismo. Deberían llamar a licitación cuando estamos los partidos políticos. Claro, sí. Deben someterse a la disposición de la ley 340. Pero la licitación siempre, la licitación es según, porque yo he visto, por ejemplo, que el Estado dominicano ha contratado oficinas de abogados sin licitación, y yo soy abogado, yo tendría el legítimo derecho también de ofertarme, como constituirme en proveedor del Estado, y si van a brindarle un servicio jurídico, usted y yo y usted, poder, pero aquí se ha hecho. Pero ese tipo de concesiones nadie lo critica porque favorecen a amigos y familiares de comunicadores. Eso nadie lo dice. Pero eso nadie lo dice. En el orden de por qué la Junta se ha visto pues impactada y se ha presentado la necesidad de que la Junta sea monitoreada, porque ha fallado en lo que ha debido ser el cumplimiento de su responsabilidad, de su rol. Lo primero fue que la Junta se metió en una tosudez de querer imponer un modelo que ya había recibido el cuestionamiento de algunos de los actores. Entonces, ¿qué nosotros planteamos en una oportunidad? Que perfectamente se pudo tener como un plan B, claro, las impresiones de las boletas en las mesas. Y que si a las 7:30 algún colegio notificó de que había tenido problemas, pues se acudía al plan B. Okay, sí, claro. Una previsión que se toma en otros países. Se realiza, esas son planes de contingencia. Era probatorio. ¿Cuál fue la respuesta? De que se iba a incurrir en gasto, pero ahora se incurrió en el mismo gasto de esas elecciones. Bueno, mucho más. Entonces, abogados, si me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros y háganse la siguiente pregunta. ¿Estamos viviendo en crisis? Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Hoy contamos con la muy grata y honrosa presencia de tres destacados juristas dominicanos y estamos analizando a la luz de los últimos acontecimientos políticos electorales ocurridos en nuestro país si estamos realmente viviendo lo que pudiera llamarse una crisis en la República Dominicana. Sí, a propósito de lo que decía Valentín, yo quería que saber la opinión de los otros sobre ¿qué tan diferente hubiera sido la situación hoy? ¿Qué piensan ustedes? Claro, eso no lo vamos a demostrar, no lo vamos a probar, porque no podemos volver hacia atrás. Si solamente se hubiera dado la suspensión a nivel parcial, solo en los lugares donde hubo sistema automatizado. Pudo haber sido una salida salomónica, porque iba a dejar satisfecho a todos los actores, los que de una forma u otra estaban identificados con que se suspendieran de manera parcial, porque donde estaba el voto manual estaba perfectamente. Nosotros fuimos observadores y verificamos cómo iban las votaciones al extremo que cuando se anuncia hubo lugares que nosotros le dijimos a los presidentes de mesa de que si no sabían la noticia, la información de que se habían suspendido las
elecciones de manera Incluso, general, total. porque iba todo bien, iba todo No, incluso sobre la no se marcha. había registrado hasta la suspensión o hasta la anulación un solo incidente grave en ningún punto de votación en la República Dominicana. Así es, solamente las denuncias que se estaban produciendo. Es a través de las increíble redes y eso es sociales. por primera vez ocurre, porque siempre en todas las elecciones pasadas, siempre hubo uno que otro incidente en una mesa Pero y quieren, cosas por el estilo. pero quieren hacer crisis. Si usted se fija, por ejemplo, los socios de participación ciudadana que pululan a lo interno del Ministerio Público quieren crear una crisis tendente a destruir la carrera del Ministerio Público, que ha venido construyendo con apego a la Constitución de la República, artículo 269 y siguiente, desde el año 2010, y que ha celebrado a partir de la actual gestión los concursos que la ley ordena en el tiempo que la ley ordena, ordenado por el organismo que la ley dice que está facultado para ordenarlo, y con las bases concursales advenidas del organismo también que debe producir. Sin embargo, quieren hacer una crisis. Claro está, ellos buscan a sus amigos a tales fines para producir este estadio situacional. ¿Se refiere a los 14 que han protestado? Sí, pero fíjense la cosa, mire cómo es la cosa. Por ejemplo, la magistrada Jenny Berenice, porque las cosas no se dicen de forma responsable. Este es un país de irresponsables, debo decirlo. Su gran mayoría de la gente actúa de forma irresponsable. Jenny Berenice llega al Ministerio Público de manos de un decreto del presidente Leonel Fernández, ¿verdad? Se hace un llamado concurso, dicen ellos, un concurso de expediente, que eso para la carrera no existe. Y llega a ser fiscal, titular ya, no interina, de Santiago de los Caballeros. Y después la trasladan para la capital dominicana, que es la plaza más importante desde el punto de vista del Ministerio Público. Pero ella duró 11 años, prácticamente, 9 años. 9 años sin concurso y sin nada, en detrimento de una ley que nació en el año 2011. Y todavía teniendo 9 años, lo que se decía es que a ella había que evaluarla. Sus amigos, claro está, sus amigos. Porque los amigos no entienden que yo, por ejemplo, soy un abogado y yo quiero llegar a juez supremo, por ejemplo. Supongamos, ¿verdad? Yo tengo el derecho, si quisiera, a eso no me interesa. Pero dentro de una carrera, ¿qué es lo que se procura? No es ascender. No es ir ascendiendo. El escalafón. Entonces, si usted cierra la puerta y dice, esta es eterna aquí, ¿qué opción tienen esos muchachos? Y mire, si la crisis es justificada, lo que se pretende hacer, el abuso institucional que se pretende hacer, con la complicidad de comunicadores importantes de la República Dominicana, que todo el mundo sabe quiénes son y saben por qué tienen ese tipo de actitud. Pero creo que eso se descartó ya, lo de Jenny Berenice. No, tranquilo, usted está hablando del fiscal electoral y yo estoy hablando del concurso del Ministerio Público. El que ellos pretenden a través de un acto contencioso administrativo parar, detenerla, el anular, concurso. exactamente. Entonces, Pero eso no se había pospuesto, no se había suspendido. está suspendido. Pero no obstante, nosotros nos interesa ahondar en una presunta crisis, ponerlo en la lista para que cuando ya se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Pero ¿sobre la base de qué? O sea, Pero quiero significarte lo siguiente. En el Estado Social y Democrático de Derechos, la ponderación sobre los procedimientos que ejerce la administración pública centralizada y autónoma pueden ser cuestionadas. Eso no crea crisis. Eso no es más que un derecho que se está ejerciendo y que yo no lo comparto, pero se está ejerciendo. Por lo tanto, no llega a niveles de crisis. Los temas correspondientes a lo del fiscal electoral, la cúpula política del país debió consensuarlo en el mes de octubre del año pasado. En función de lo que implica desde el punto de vista para el proceso y el trabajo electoral en la República Dominicana, el fortalecimiento mismo de la democracia. Independientemente de que el procurador, independientemente de que Procuraduría, y comparto también, es la que tiene la facultad para designar. Ahora bien, pero el tema, desde el punto de vista de estas elecciones, que tiene 158 municipios y 238 distritos municipales, la discusión se queda limitada desde el punto de vista del fiscal electoral.
Por lo tanto, yo pienso que es un tema que de una manera u otra tiene que verse con mayor integralidad y que a su vez ya Pero hoy... la integralidad significa subvertir el orden Jamás, legal. O sea, la jamás. No, no, jamás. Es que no comparto esa vamos a la parte. ley 289. Se crea la Procuraduría Especializada, porque dice que fiscal electoral, no, Procuraduría Especializada Para delitos asuntos y crímenes electorales. Para delitos y crímenes electorales. Sí. Una Procuraduría Especializada. Y ese mismo Como se han artículo... creado otras. Y ese mismo artículo te dice que se hará de conformidad con la ley orgánica del Ministerio Público. Claro. Es decir, que manda a la ley 133-11. Y la ley orgánica del Ministerio Público va primero a su base fundamental, que es la Constitución de la República, en su artículo 175, y te dice ese artículo cuáles son las funciones del órgano que tiene que producir el concurso, porque tiene que hacerse por concurso, el concurso, no en una discusión del CES, sino en un concurso que lo ordena un órgano intraministerio público, que es el órgano El Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces, la ley 30-11, que es la ley orgánica de ese Consejo Superior del Ministerio Público, le dice a usted cómo el Consejo tiene que ordenar y llamar a concurso. ¿Y para qué? Pero escúchame, Valentín, mira, Vamos a ver. para el Consejo Nacional de la Magistratura, los partidos ponderan candidaturas. O sea, no podemos tampoco Pero eso es otro limitar, tipo de elección, permiso, y la ley dice cómo ahí la ley dice que debe hacerse permiso, así. pero también ponderan. Lo que tú no puedes cerrarle las puertas a quienes son las fibras vivas de la democracia dominicana y de lo que son los actores, de los que están pugnando por llegar al poder. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que es Procuraduría la que guía y la que dirige el proceso y a su vez también designa con los perfiles correspondientes desarrollando concursos. Ahora, pero no podemos tampoco objetar de que esos sectores y que están en una mesa porque quieren mayor transparencia, porque quieren mayor independencia, estén también pugnando por propuestas con perfiles Ahora, adecuados. yo pienso esa parte. Te aclaro algo. Mira, Procuraduría no. Sí. Eso, no, Ministerio Público. La ley 133-11 es específica para el Ministerio Público y el Consejo Superior del Ministerio Público. Procuraduría no tiene que ver nada. Permiso. ¿Qué es Procuraduría? Un miembro, el procurador. Mira, Valentín, Valentín, escúchame. La Constitución lo establece muy claro. La institución colegiada para decidir sobre el concurso es el Consejo Superior del Ministerio Público. Cuando me refiero a Procuraduría es por la institución madre. La institución madre que desarrolla todos los procesos para toda la dependencia que tiene que ver con esa institución. Ahora está muy claro en términos constitucionales. Porque mucha gente se pregunta. Y en términos de ley orgánica. La gente que no está al tanto y no conoce esas sutilezas de las leyes, no sabe a ciencia cierta cuál sería la función de un fiscal electoral y quién sancionaría, qué órgano del Estado Dominicano sería responsable de sancionar los delitos identificados en un proceso electoral como delitos electorales. El Tribunal Superior Electoral. Perseguir los crímenes y delitos electorales. Pero no puede decidir sobre los resultados de las elecciones, supongo, No, ¿no? Claro que no. es los delitos, Son los delitos electorales que se puedan de... dar como resultado de un proceso electoral. Claro. La compra de cédula, el robo de una urna, el robo de una urna, la ponerle falsificación, falsificación de una acta. ¿Cuál se supone que es el procedimiento de elección? Porque cuando en el CES se habla de someter términos, No, mira. ¿se está utilizando los términos adecuados? Claro que no. Están violando la ley ahí. Pero al mismo tenor de Jaime, son actores de un proceso de discusión sobre la base de cumplir con un mandato Ahora, de la ley que se debió cumplir en octubre. Ahora, señores, todo esto es resultado de sospechas que tienen los partidos. Evidentemente, y ellos Es están decir, haciendo su ejercicio. Es un ejercicio es el nivel de loable. desconfianza que existe a nivel político entre los propios partidos y el liderazgo. Por eso nunca se ha sentado uno frente al otro a discutir con seriedad, mirándose a los ojos, los problemas básicos de la Que nación eso dominicana. se pudo haber resuelto, porque Miguel. es que todas las reformas que se han hecho aquí en la composición de la Junta, Sobre coyuntura. sobre las leyes electorales, no tienen que ver exactamente con el convencimiento de la clase política dominicana de adecuar el sistema a los cambios que se han producido en la sociedad dominicana y en el resto del mundo, sino la sospecha que se tienen cada uno del otro. Esa es la realidad. Pero hay leyes, por ejemplo, las dos leyes de emergencia que se produjeron con mira a las elecciones próximo pasadas. Partido y político Del partido proceso y electoral. del régimen electoral. son leyes exactamente así de emergencia que coyunturalmente se cocinaron ahí rápidamente. No, Pero al extremo, para ayudarte, que uno de los principios era evitar
como había ausencia de árbitros válidos en los partidos, evitar el desmembramiento de los partidos, claro, y se celebra primaria administrado por la Junta y se divide un partido. Increíble. Entonces, el acrisolamiento de esas leyes en sede del Congreso Nacional fue emergente. En legislaturas extraordinarias. Sí, pero por ambas. ejemplo, usted no puede decir lo mismo de la ley 133.11, de esa ley orgánica del Ministerio Público. El Entonces, estatuto del Ministerio Público. pero usted no puede decir eso, los partidos políticos del PLD, del PRD antes, PRM hoy, participaron en la discusión de esa ley y aprobaron esa normativa. Usted no puede venir a decir que fue una ley coyuntural que se hizo con la intención de desvalijar políticamente a futuro a uno u otro grupo político. Eso no ocurrió así. Entonces, cuando usted ve que los mismos legisladores, por asuntos de intereses y atendiendo a ciertas coyunturas, desanan sus propios pasos. Entonces nosotros estamos desde el punto de vista institucional desinstitucionalizándonos. Entonces no es tan fácil como decir, no, esto lo podemos dejar de lado, esta ley ahora mismo vamos a ponerla en pausa, la ley en pausa. Y eso solamente aplica para los estados de excepción, según dice la Constitución de la República. Ahora, Si ¿qué se identifica? si se sujeta Hay a la ley. que modificar la ley. Si usted quiere hacer eso, modifica la ley. Caballero, ¿qué identifica realmente una crisis? Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Esta noche estamos discutiendo conversando sobre un tema sumamente interesante que todos los dominicanos hoy en día se están preguntando, ¿qué es una crisis? Y si estamos viviendo una crisis. ¿Qué identifica una crisis? ¿Un estado de excepción? ¿Un toque de queda? ¿La suspensión temporal de las libertades individuales de los individuos? Nada de eso ha ocurrido, ¿no? Nada de... Y todas las cosas siguen funcionando, el gobierno sigue funcionando, el Congreso sigue funcionando, las escuelas siguen funcionando. Ahora quizás no tanto por el coronavirus, ¿no? Pero no se le puede atribuir a una desafección de la clase política creo que ni siquiera se puede dominicana. hablar de tranque, porque se suspendieron las votaciones, pero tenemos fecha para las elecciones. No, no Sí. solamente O sea, eso, sino que están reunidos. No hay una... También. De alguna manera yo creo que lo que ocurrió el 16 de febrero prueba fehacientemente de que los dominicanos eludimos caer en una situación de caos, porque en cualquier otro país esto estuviera ardiendo, ¿no? Pero lo que ocurre mire, don Miguel, cualquier nación puede caer en una crisis. Eso no es lo relevante. Lo relevante es la capacidad que se tiene de salir de esa crisis, la fuerza que se tiene y la visión para sortear esa crisis. Porque nosotros primero no podemos ahondar en la crisis. O sea, nosotros no podemos vivir en un estado de invivibilidad desde el punto Y de esa vista... capacidad la tenemos. Pero le estamos demostrando. Se está ejerciendo. Jaime acaba de decir en off que ciertamente los actores del proceso están cimentando o trillando el camino desde la consecución de democracia. Sí, mira, yo pienso que el sistema, y soy de la visión de David Ayton, del sistema de retroalimentación, el funcionalismo se ha mantenido en la República Dominicana, en esa visión de ese gran politólogo canadiense. Aquí el turismo ha continuado, el sector minería ha continuado, el sector de construcciones ha continuado, el sector de las universidades y las escuelas han continuado y colegios y demás. La sociedad y todos los negocios privados también han estado desarrollando sus actividades de forma muy tranquila y de forma muy loable. Por lo tanto, en República Dominicana se produjo un gran hecho inédito, pero la sociedad ha continuado funcionando y aspirando a que sea superado. Como aspira también la sociedad que de ese hecho inédito, que se le buscó respuesta a través de la OEA, para que y otros tantos organismos puedan investigar, el resultado de esa investigación pueda también ser altamente ponderada a la sociedad dominicana, para que la sociedad dominicana la conozca y también la justicia pueda condenar contundentemente quiénes fueron los niveles de responsabilidad que tuvieron de ese momento tan amargo para la República Dominicana. Ahora bien, quiero significar algo. Miren, el Consejo Superior del Ministerio Público está compuesto tiene una composición colegiada.
Está dirigido y gerenciado por el señor Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, pero un representante de los Procuradores Generales de Corte, un representante de los Procuradores Fiscales, un representante de los fiscalizadores. Por lo tanto, es una estructura colegiada, democrática, y se eligen por votos democráticamente. Y por lo tanto es un espacio creíble desde el punto de vista de su funcionabilidad y del rol que juega en su nivel de estructura colegiada. Ahora bien, hay un momento en donde los partidos también del bloque opositor y sectores de la sociedad civil se han expresado frente también a una situación que tenemos en el país desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista democrático. Y hay que escuchar, tenemos que abrirnos a ver otro tipo de luz y de horizonte en cuanto a la forma de cómo también podemos actuar en torno a que se pueda fortalecer y que el sistema, las personas que actúan en la política y en el sistema democrático también tengan los niveles de confianza y de credulidad que se necesitan. Ahora, lo que yo digo, yo creo que eso es positivo y creo que incluso, don Miguel, creo que las contradicciones que existen también van a llegar a un advenimiento entre esos partidos para ese elemento tan importante. En línea con lo que ha dicho el doctor Valentín Medrano, es si vale la pena o tiene sentido tratar de conjurar una situación política delicada sobre la base de erosionar la ley. Eso es lo que yo me pregunto. Yo no solamente me pregunto, que ahí justamente apuntaba lo que iba a decir cuando levanté la mano, por lo que Jaime decía, ok, nosotros vamos a poner en pausa, como si fuera, ¿verdad?, una ley ahora, porque hay una presunta crisis electoral. Y cuando hablaba de crisis, yo pensaba, y usted dijo una palabra que yo creo que los jóvenes de 25 años no conocen. Cuando usted dice toque de queda. Ningún joven dominicano de 25 años o menos ha vivido lo que es un toque de queda, yo creo. Ni ha visto un tanque. ¿Cuándo fue el último toque de queda? Cuando el ciclón David. Y no ha visto un tanque, pero eso era una situación los estados de provocada por una situación no política. Significa de que no la hemos vivido. Y muchos de estos jóvenes, incluso de la clase política dirigencial en este país, no saben lo que es un tanque situado en la esquina de tu casa. No lo saben. Ni saben lo que es ir a comprar, que se necesitara un permiso en una hora de toque de queda para ir a comprar en una farmacia a 2 esquinas de tu cuadra una medicina para un hijo que se está muriendo de fiebre. Sí, pero a muchos no les importa y no les importaría que eso ocurra. O sea, no lo conocen, pero no les importaría que ocurra. Yo lo que quería decir es lo siguiente, y yo apuesto a la paz. Yo creo que la República Dominicana puede hacerse mucho más grande de lo que es, siempre y cuando de forma armónica todos trabajemos por ello. Y para ello, necesitamos orden, necesitamos paz. Y a quien más le conviene, por ejemplo, el estado de vivibilidad, de paz, de armonía y soluciones democráticas, es al que las encuestas dicen que tiene más posibilidades, porque se supone que en un estado de excepción o un estado caótico no hay alternabilidad en términos de poder, no hay traspaso de mando ni nada por el estilo. Entonces hay que estar consciente de que la rosca hay que apretarla, pero que no se corra. Entonces yo quería decirle, perfecto, ahora ponemos una ley en pausa. Perfecto, no hay problema. Pero ¿y mañana? Cuando sea una ley... ¿Pero quién está pidiendo ¿quién ha puesto en pausa la ley? ¿Quién está pidiendo? Pero además no se ha puesto en pausa, son parte de propuestas. Pero la propuesta que se plantea, nadie ha puesto, que no involucra... No, eso en medio de una discusión. No, es un debate, bien, Valentín, ahora, lo que ha habido un debate. Sí, está bien, un debate. Pero eso no tiene pausa. Perdón, un debate, una discusión. Pero es lo mismo que cuando nosotros estamos en un proceso donde un tercero puede ser afectado por la sentencia. Usted y yo estamos discutiendo y usted y yo nos estamos defendiendo en el proceso. Pero y ese tercero, cuando la sentencia lo afecte, que no fue puesto en causa. Entonces yo le digo, usted está discutiendo ahí en un asunto que tiene que llevar efecto el Consejo Superior del Ministerio Público y usted no ha convocado, perdón, escuche, usted no ha convocado al Consejo Superior del Ministerio Público para que sea parte de esa discusión. No sé si usted me entiende por dónde voy. O sea... Vamos. Por eso dije si participara que no tendría también, sentido. No sería lo caballero, más loable tampoco. Por eso he dicho, pero es un órgano, no lo comparto. Es un órgano creado, señor, el órgano
creado por la Constitución de la República no para estaba producir letrado. el efecto. Pero perdón, No estaba para, letrado. es verdad, me bajo. Me gustó esa. Está bueno. Está tomando un El poco de órgano, agua. ahora- Con Valentín ahora- aquí que está Sí, no, porque pausado. El órgano Emocionado. con la hora que no está entrado. establecido por la Constitución de la República, por la Constitución de la República, para producir todo lo relativo a la escogencia En eso de una estamos figura totalmente de acuerdo. jurídica. O sea, pero estoy hablando de un órgano constitucional. No estoy hablando. Totalmente. Oiga, no estoy hablando. Y es así. No estoy hablando de una persona con potestades desde el punto de vista administrativo, parte del tren gubernamental. No. Un órgano creado por la Constitución de la República. Entonces está marginado de una discusión en la que necesariamente cuando se produzca cual que sea la decisión, el acuerdo cual que sea, tiene que entonces ser infectado por la decisión. Ahora, No, por pero eso no- pregunto, perdonen, por eso pregunto si tendría sentido resolver un problema que parece grave sobre la base de erosionar la ley. No, es que don Miguel no se va. No se está- No, se va. estoy Es que- hablando en caso hipotético. No, estoy mire, haciendo una mire cuál es la pregunta. situación. Se está en medio de una discusión. Yo intuyo que probablemente por desconocimiento jurídico, quien hace la propuesta en ese momento de proponer a una persona que forma parte del Ministerio Público, pues lo hizo por desconocimiento o se hizo creer tener desconocimiento y la tiró de soslayo a ver qué pasa, porque son políticos. ¿Qué yo interpreto de todo esto? Esto es una discusión. Finalmente, cuando salga la conclusión de esta discusión, de todas estas propuestas, entonces deben utilizarse los mecanismos institucionalmente Claro, establecidos para así ello. es. Bueno, nosotros no podemos proponer a Juan Pérez para que sea el fiscal electoral. Ahora, que el Consejo del Ministerio Público, atendiendo sus atribuciones constitucionales, proceda a partir de tales criterios, pues realizar el llamado a concurso o dentro de la potestad que le da el Estatuto del Ministerio Público pueda designar de manera provisional a Eso sí una puede- persona. Eso se puede provisionalidad. No, claro. Y esos Con- nombres que se mencionaron hoy en la reunión, 4 No, nombres. son propuestas que podría tomar el Consejo del Ministerio Público para respetar el orden institucional. Pero dentro de una provisionalidad, porque yo... no, como dentro de pero- por la urgencia que tenemos Perfecto. de 2 días. Porque yo, como Ministerio Público de Carrera, de corte, supongamos, ¿verdad? No yo, estoy hablando, ejemplarizando, que tengo el legítimo derecho de participar. Yo digo, yo quiero inscribirme en ese concurso. Bueno, es que Y hay- si me lo prohíben, entonces yo voy ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en amparo o a través de un contencioso administrativo, a los fines de que se me restituya Valentín. un derecho fundamental que ha sido resquebrajado. en el que puede lo más, puede lo poco, y porque esos ministerios públicos no fueron y se querellaron o plantearon un amparo cuando han designado a todos los que han designado de manera provisional, que los hay. Ahora, Hay señores, muchos yo- provisionales, yo entonces lo que- tenemos una urgencia. Pero yo le Yo lo dije que a- sí yo le dije significo- que para la No, provisionalidad porque eso- no. No, es que eso es lo que nosotros No. planteamos. La provisionalidad sí, yo estoy que de sea acuerdo. designada Yo creo- posterior a un consenso. Señores, tenemos de que manera eso es un provisional, volumen. hasta Yo quiero- cuando se convoque al concurso. Yo quiero Ustedes, significar que es un volumen, Mi hermano. que ese tema tiene, que hemos tomado aquí en el programa, un volumen que no tiene tanta trascendencia en cuanto a que la gente va a votar el domingo, ahora para los síndicos y también para los regidores. Y ese proceso, de una manera u otra, está planteado en una dimensión que yo lo considero loable. Y creo que el Consejo Superior del Ministerio Público, de manera muy, con su independencia total, va a ponderar y va a tener también los procedimientos institucionales correspondientes en el marco de la ley orgánica y la Constitución para decidir quién Bien, puede pero ser ahora el- tenemos el- que hacer una pausa. el- Pero yo Qué tengo, lindo habla Jaime. pero yo tengo No, una no, porque última pregunta. es Que que lo vamos y es quiero así. y quiero que hablemos de eso cuando regresemos ya en la parte final. ¿Cuál sería la solución en el caso hipotético de que el diálogo en el CES no conduzca a nada? Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.
Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. ¿Está el país en crisis? Como realmente se pregunta mucha gente y viendo que el país sigue funcionando. Nuestros distinguidos invitados han estado conversando ampliamente sobre el tema y yo hice al final del segmento anterior una pregunta que me parece relevante en este momento. En el caso hipotético de que la reunión del diálogo entre los dos principales partidos y otros partidos del país no llegue a nada en el marco del diálogo establecido en el CES, el Consejo Económico y Social, ¿qué va a pasar? No, es que... ¿Interrumpiría eso o agravaría lo que algunos dicen que es una crisis electoral o política? Bueno, todo indica... 5 minutos nos quedan, caballero. Todo indica que la discusión ha girado alrededor del fiscal electoral y esto es por la sospecha de que pudieran producirse delitos electorales durante el proceso, que es apenas unos 3 días, faltan para ello. Entonces, como la premura es la escogencia de ese fiscal electoral, yo creo que el Consejo del Ministerio Público, dentro de sus atribuciones constitucionales, podría de manera provisional escoger a uno de sus procuradores generales de corte para que asuman la función de procurador especializado en delitos electorales o de persecución de los delitos electorales, y esta sería pues una salida ante la urgencia de tener un proceso electoral y poder pues enfrentar lo que es una sospecha legítima de los participantes. Bueno, porque las elecciones son apenas el próximo domingo. Yo llamo a lo siguiente, yo llamo a que las 158 juntas electorales y 238 distritos municipales que están en elecciones tengan veedores, tengan un proceso de empoderamiento de los partidos, de vigilia permanente desde el sábado que entregan las urnas, que se entregan los kits, que se empoderen los partidos y estén ahí en cada colegio, anteriormente le llamamos mesa electoral, y que además de eso, el domingo se produzca todo un empoderamiento de los partidos políticos en torno al proceso electoral. Porque de una manera u otra, los delitos electorales, en la medida que se empoderan los partidos, pueden también disminuir y la sociedad dominicana se acude a votar de manera masiva con una decisión de ciudadanía, también puede disminuir. Yo lo que sí considero es que en las juntas electorales también ahí debe colocarse unas puertas abiertas para hacer valer el derecho al sufragio y también el derecho al tema de ser elegible. ¿Por qué? Porque es que el proceso del domingo es un proceso directo y una persona, procurador de tal aspecto demás, no tiene la capacidad para estar directamente dándole respuesta. ¿Quién garantiza? Creo que debe ser elegido esa persona, garantiza pero también la imparcialidad de los veedores? Bien. Aquí nadie es imparcial. No, yo quiero... Porque ese es el problema, ¿no? Yo quiero significar... Sí, pero por eso nadie cree en nadie. Porque aquí hay un ambiente de incredulidad generalizado. Yo lo que sí creo es que la savia que soluciona el conflicto, la crisis, como le quiera llamar, es el resultado final de las elecciones próximas por venir. Yo creo que este descreimiento... Eso puede crear otro conflicto también. Dependerá exactamente... oye, perfecto eso, Héctor. Perfectísimo. Si nosotros salimos bien de ese proceso, la República Dominicana va a sentir que empieza a curarse, empieza a sanarse de una situación que todo el mundo ha calificado. Señores, aquí nadie está de acuerdo con lo ocurrido. Yo no he visto a nadie todavía defendiendo lo acaecido, lo acontecido. Esto nos hirió a todos, nos afectó a todos, absolutamente. La República Dominicana, en un momento determinado, pudo haber sucumbido. Yo no quería creerlo mientras estaba transmitiendo, participando en la cobertura. Me negaba a creerlo lo que estaba sucediendo. Bueno, caballeros, el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica y esplendorosa oportunidad que ustedes nos han brindado. Esperamos que el público haya aprendido y haya disfrutado del tema de esta noche.